Saludos cordiales, mi nombre es Ana María Mera Torres. El presente video es una actividad formativa como parte de mi formación académica en la Universidad Técnica Particular de Loja y les voy a hablar sobre la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para esto me voy a permitir compartir la pantalla con unas diapositivas que he hecho. Bueno, el proyecto de vinculación es, como dije, la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como introducción, puedo decir que la digitalización de la sociedad plantea un desafío en torno a los derechos de los menores y jóvenes. El acceso a Internet se ha convertido en una oportunidad en muchos aspectos y también ha aportado al avance en distintas áreas, brindando facilidades y comodidad para los usuarios. Pero también es cierto que que este entorno se representa también un peligro real para los usuarios, sobre todo para los menores y jóvenes que en este caso quedan desprotegidos con el denominado entorno digital. En la actualidad ocupa gran parte de la actividad tanto educativa como lúdica de los menores y de los jóvenes. Es por esto que es preciso articular una serie de garantías y derechos adecuados a dicho entorno para evitar que los menores y jóvenes tengan este tipo de situaciones de abuso e infracciones. Como referencias legales, puedo citar en la Constitución de la República del Ecuador. A nivel constitucional, como norma suprema, esta regula y protege a toda la sociedad, incluidos a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y como tal, se preocupa de garantizarles una vida digna en todos los ámbitos. Es por ello que en el artículo 66 de la Constitución, el Estado reconoce y garantiza a las personas, en su inciso 18 dice, el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. En su inciso 19, en cambio dice, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán siempre la autorización del titular o el mandato de la ley. También en el Código Integral Penal podemos decir que en el ámbito penal, a través del 2014, a partir del 2014, entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Este cuerpo normativo regula los distintos tipos penales, los sanciona y protegen a las personas afectadas a quienes se les ha lesionado en sus derechos. Entre sus artículos puedo hacer referencia a los siguientes. El artículo 173 que nos dice que el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Nos habla sobre la persona que a través de medios electrónicos o telemáticos pueda concertar un encuentro con una persona menor de 18 años. Esto será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. También nos dice que la persona que suplante una identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, también para para establecer una comunicación de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años, también será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, en su artículo 174, en la oferta de servicios sexuales por medios electrónicos, nos habla también de que la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chats, mensajerías instantáneas, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en la red o cualquier otro medio electrónico telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años, esta persona será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. También podemos hablar sobre el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
En este código, a más de regular cuestiones de propiedad intelectual, lo que se refiere a publicaciones, tesis, artículos, libros, también incluye en sus apartados la regulación respecto a entornos digitales. En este sentido, también tenemos el siguiente artículo, que nos dice, el artículo 39, que nos dice el acceso libre, universal, libre y seguro al conocimiento de entornos digitales. Este acceso libre y seguro en entornos digitales e informáticos mediante las tecnologías de la información, así como el despliegue en infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales y la apropiación de tecnologías constituyen un elemento transversal de la economía social, de los conocimientos, la creatividad y la innovación, y es indispensable para lograr la satisfacción de necesidades y el efectivo goce de derechos. El acceso universal y libre al conocimiento en entornos digitales es un derecho para las y los ciudadanos. El Estado también generará condiciones necesarias para garantizar progresivamente la universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, priorizando el uso de tecnologías libres bajo los principios de soberanía tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, el acceso libre y sin restricciones a la información y obviamente precautelando la privacidad. Los organismos de control competentes tienen que vigilar que estas condiciones se cumplan. Por otro lado, la ley de prevención, control y sanción del acoso, intimidación o violencia en los centros de educación, de estudio del Ecuador, más conocido como el bullying, nos habla también sobre que esta ley promueve un marco jurídico para la prevención, control, protección de niños, niñas y adolescentes contra el acoso, la violencia, el hostigamiento, la intimidación o cualquier forma de maltrato verbal, físico o psicológico en las instituciones educativas del país. Es así que en el artículo 15 de esta ley nos habla sobre cyberbullying. Que el estudiante de los centros de educación que utilicen medios electrónicos y telemáticos, dispositivos de comunicación tecnológica para burlarse, acosar, hostigar, intimidar o amenazar, será sancionado con como una falta muy grave de las dispuestas en el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En este caso, para las faltas muy graves, luego del proceso respectivo, el reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece la suspensión del estudiante temporal de asistencia a la institución educativa por un lapso de 30 días, de hasta 30 días, o en otro caso, la suspensión definitiva de la institución, que quiere decir que el estudiante tiene que ser reubicado en otra institución educativa. Hablamos también de la política Ecuador Digital. La política Ecuador Digital se trata de un instrumento que, según el Ministerio de Telecomunicaciones, nos serviría para elevar la conectividad, cerrar la brecha digital, fortalecer la seguridad de la información y el gobierno electrónico. Se pretende fortalecer la seguridad de los activos críticos de información y gestionar los riesgos del ciberespacio de una forma integral y desde una visión nacional, estableciendo las líneas de acción en coordinación y cooperación con los sectores públicos, privado, academia y sociedad civil. También nos dice que podemos garantizar la eficiencia y seguridad de la información y la protección de datos personales. Promover el tratamiento adecuado de la información penal, tanto en el ámbito público como privado. Como referencias doctrinarias, puedo decir que en la obra de Ángela Baño y Jenny Reyes, podemos decir la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar en las redes sociales, el derecho a la intimidad personal y familiar, protección de datos sexual y patrimonial, entre otros, se ven quebrantados de forma repetitiva en el ciberespacio por medio de la tecnología.
Otro autor, Álvaro Pérez, en su obra El delito de seducción o encuentros con menores por medios electrónicos desde la óptica penal juvenil, nos dice también que el alcance global del Internet la perfila como una herramienta formidable para conectar a las personas y además permanecen al alcance de los niños y adolescentes. Su crecimiento no ha cesado en las últimas 2 décadas, pero asimismo resurge la problemática de la construcción adultocentrista de las normas penales creadas para reaccionar ante la nueva criminalidad sexual. Eric Tapia, Raúl Canizales y Antonio Vega nos dicen que en la importancia de la ciberseguridad y los derechos humanos en el entorno virtual, que es necesario que las personas conozcan las amenazas a las que se exponen en el entorno virtual con la finalidad de que su uso sea responsable y que tomen acciones preventivas para proteger y salvaguardar sus derechos humanos y la seguridad en sus entornos digitales. Por otro lado, Miguel Bastida, Sebastián Bedoya, Nicolás Barrio Nuevo y Steven Artos en su obra del cyberbullying en los adolescentes y su incremento por las nuevas tecnologías, nos hablan sobre el cyberbullying de que es un acto de violencia y agresión a través del uso inadecuado de las redes sociales y se identifica cuando un estudiante recibe amenazas, es humillado, molestado por otro mediante el uso de Internet, teléfonos móviles, computadoras, tablets u otras tecnologías telemáticas. Catalina García, López de Ayala y García nos hablan sobre en la obra los riesgos de los adolescentes en Internet, los menores como actores y víctimas de los peligros de Internet. Nos dice que el Internet se ha convertido para los menores en un espacio para explorar su propia identidad y sexualidad, experimentar con nuevas emociones y relaciones sociales, lo que a menudo conlleva la exposición a situaciones que son consideradas amenazantes y peligrosas para su seguridad física y mental. Un comentario personal que yo puedo hacer es que al momento el desarrollo de la sociedad conlleva novedosas maneras de relacionarnos entre sí, convirtiendo las plataformas digitales en la herramienta primordial. El origen al surgimiento de nuevos métodos de cometer delitos o de atentar con los derechos humanos, incluidos violación a la intimidad, calumnias, injurias, acoso, etc. Los niños, niñas y adolescentes son los más propensos a ser vulnerados por medios digitales. Asimismo, la carencia de procesos claros y el desconocimiento del marco legal que dificulta es que estos sean sancionados. Dentro del entorno digital estamos propensos a sufrir cualquier vulneración, más aún si son los niños y jóvenes los que están inmersos en la tecnología, pues no se preocupan por los peligros que existen en los medios digitales. La tecnología tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Es por ello que todos estamos llamados a cuidar a los niños y jóvenes del mundo digital. Como conclusión, puedo decir que el acceso a Internet se ha convertido en una oportunidad en muchos aspectos y también ha aportado al avance en distintas áreas, brindando facilidades y comodidad para los usuarios. Los derechos a la intimidad personal y familiar, protección de datos sexual y patrimonial, entre otros, se ven quebrantados de forma repetitiva en el ciberespacio por medio de la tecnología. En Internet estamos expuestos y más propensos a cualquier vulneración de nuestra integridad personal. Es necesario que las personas, y en especial niños y jóvenes, conozcan las amenazas a las que se exponen en el entorno virtual con la finalidad de que su uso sea responsable. Como pueden ver, estas son las referencias bibliográficas en las que he podido hacer esta investigación. Muchas gracias.